Buenas noches, soy Patricio Kratel y este es el Telegrama Nocturno, martes 22 de julio. Comenzamos esta edición con la noticia más importante que recogimos al inicio del día. El congresista Juan Burgos difundió un audio donde se le escucha a Saúl Yabor, el empresario, hablando con Ranjiro Nakano, director del proyecto Olmos Tinajones. Esto también supone los enormes males y las consecuencias nefastas de las acciones inconstitucionales del mercantilismo. A continuación arrancamos con el desarrollo amplio de esta noticia. Un audio difundido por el congresista Juan Burgos, como lo estábamos diciendo, presidente de la Comisión de Fiscalización, revela una conversación entre Saúl Yabor, gerente de Yagasea Sac Whitewater, y Ranjiro Nakano, director del proyecto especial Olmos Tinajones. En ella, Yabor afirma haber coordinado con el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y otros funcionarios para adjudicar directamente a su empresa obras valorizadas en 2.500 millones de soles, vinculadas al proyecto de trasvase de agua de Olmos, incluyendo la presa Limón. Según el audio, incluso se habría previsto un decreto de urgencia para viabilizar la adjudicación una vez vencido el contrato actual con Odebrecht, aunque hoy por hoy le gusta que le llamen Novonor, que culmina en septiembre. Pero este tipo de arreglos en los que el Estado favorece determinadas empresas mediante mecanismos excepcionales, prescindiendo de la competencia y la transparencia, encajan en lo que se denomina mercantilismo estatal, una alianza entre el poder político y ciertos intereses económicos, donde las decisiones responden únicamente al intercambio de favores, los cálculos de poder y los beneficios mutuos a través de estos. El problema no radica únicamente en que se trate de un nepotismo o de una práctica netamente inconstitucional, como es utilizar el poder político para otorgar favores económicos o de posicionamiento en el mercado, sino que este tipo de conductas generan consecuencias profundamente negativas, especialmente cuando se normalizan y se vuelven un síntoma crónico, como ocurre en todo el territorio peruano. Recordemos que el mercado funciona a partir de estímulos. Existen los incentivos y los desincentivos que orientan las decisiones individuales, haciendo que las personas actúen y opten por determinadas acciones en función del contexto. La oferta y la demanda no son fuerzas abstractas, sino son fuerzas que se configuran mediante estos estímulos dichos. En esencia, el mercado no es otra cosa que la suma total de acciones humanas guiadas por preferencias cambiantes en contextos específicos. Precisamente por ello es que el economista austriaco Friedrich Hayek advierte que cuando un Estado favorece empresas específicas, está distorsionando esos incentivos económicos que el mismo mercado ofrece en ese determinado momento, creando incentivos completamente artificiales, alejados en totalidad de la dinámica misma del mercado. Es, en buen cristiano, reemplazar la competencia por las conexiones políticas. Más simple aún, las grandes empresas dejan de ver a los consumidores como su prioridad y comienzan a considerar al Estado como su principal cliente. Y del mismo modo, el Estado deja de ser un árbitro medianamente imparcial y se convierte en un gestor de favores, asignando recursos y contratos al mejor postor o al que le ayude mejor a él en su campaña política o lo que fuera. ¿El resultado de esto cuál es? Los consumidores, que deberían ser el centro del mercado, son desplazados a un tercer plano. Ya no es la preferencia del público la que define el éxito o el fracaso de una empresa, sino la cercanía del empresario con el poder de turno. Con el tiempo, este esquema lleva a que las empresas financien campañas, candidatos y partidos en general, tejiendo una red simbiótica entre burócratas
y empresarios, que vacía completamente el contenido del libre mercado y erosiona también el propio sentido del Estado de Derecho, que debería garantizar una ley igual e imparcial. Por si esto fuera poco, Hayek advierte que toda intervención estatal, como lo son los favoritismos, genera efectos no previstos, los cuales suelen provocar a su vez nuevas intervenciones, alimentando así un ciclo de inestabilidad que nunca acaba. El mercado, en lugar de responder a la suma libre y descentralizada de todas las decisiones individuales, comienza a ser moldeado poco a poco por influencias políticas que imponen sus criterios, atropellando toda lógica económica. Esta interferencia coercitiva siempre no solo restringe la libertad de las empresas, sino que también deslegitima el mercado, abriendo la cancha para mensajes y propuestas más radicales, las típicas del autoritarismo de la izquierda. No lo sabes, pero alguien te está escuchando. Tus mensajes, tus llamadas, tus fotos ya no son tuyas. Cada segundo que usas un celular común abre la puerta a ojos invisibles. Cricma es tu único escudo. Escríbenos ya a ventas@cricma.net. Pero siguiendo con este tema que es muy preocupante, que atañe a diferentes rubros y áreas de la economía nacional, sería bueno también considerar lo siguiente. Los políticos, burócratas y en general todos los funcionarios públicos son personas comunes y corrientes. No están iluminados ni guiados por una moral superior. Precisamente por eso es que tienden siempre a velar por sus propios intereses, como cualquier ser humano de a pie. Esta realidad nos obliga a entender que el poder estatal no es nunca neutral, ni tampoco desinteresado. Siempre busca, de una u otra manera, ganancias a su favor. Por eso siempre se da el mercantilismo, ya sea en un país como Suiza o en los países bananeros como el Perú, Bolivia y Ecuador. Porque siempre hay un incentivo económico de por medio dentro de toda esta fauna llamada Estado. La política se transforma al final en un mercado de favores, traducido ¿en qué? En el Estado mismo. Por ello, el objetivo no debería ser colocar a tal o cual político en el Congreso o en la presidencia, sino reformar de forma más amplia y profunda la funcionalidad del Estado, de modo que, independientemente de quién ocupe el poder o dirija un ministerio, su capacidad de interferir en el mercado y en las dinámicas sociales propias de una sociedad libre y justa sea mínima o casi nula. ¿Pensaste que tu información estaba segura? Hasta que un mensaje filtrado arruinó todo. En la era digital, la traición no viene con un rostro, sino con una notificación. Escríbenos ya a ventas@cricma.net. De esta forma culminamos el telegrama de hoy, el cual también es transmitido por Canal B, Canal del Bicentenario.